la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Antes de empezar con el capítulo 20 del libro de Génesis, quisiera que pudiéramos regresar, y la verdad es que el capítulo 19 fue muy increíble, fue un capítulo muy profundo. Y hay una parte que quisiera retomar, que me quedé con ganas la semana pasada de poderla abordar, ¿verdad? Y es precisamente lo que está en Génesis capítulo 19, 14, Génesis capítulo 19, versículo 14, y me voy a leerlo a continuación. Voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy, y me voy a apoyar en algunas otras versiones, muy esporádicamente, pero para aquellos que traen Biblia electrónica estoy en la Dios habla hoy, y los que no, pues que nos acompañen en su versión de la Biblia impresa que traen esta mañana. Ok, en Génesis 19, 14 dice: entonces Lot, ¿te acuerdas? Estamos en el entorno, ¿verdad? Dios ha decretado que por su pecado la ciudad de Sodoma y de Gomorra van a ser destruidas. Hablamos de que Dios es paciente, de que Dios es amoroso, de que Dios tiene gracia, pero también hay momentos en la vida que Dios tiene un límite, ¿no? Y esta es la situación con Sodoma y Gomorra ha llegado a un límite, su pecado es demasiado y Dios va a traer juicio sobre estas ciudades. Entonces llegan estos personajes, ¿verdad? Estos ángeles ahí con Lot. Sabemos la situación que se presentó con ellos, producto de la depravación en la que vivían todas estas personas en esta ciudad. Y Dios tiene compasión de Lot, y en el versículo 14 del capítulo 19 leemos, dice: entonces Lot fue a ver a sus yernos. Los ángeles le dicen: ¿tienes familia? Ok, pues sácalos porque vamos a destruir la ciudad. Y Lot agarra a sus hijas y va y les avisa a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Y me llama mucho la atención la respuesta de sus yernos, lo que vemos aquí a continuación, la respuesta de sus yernos. Y fíjate lo que dicen ellos. Dice, pero ellos, bueno, no dijeron, más bien pensaron, dice, pero ellos no tomaron en serio lo que Lot decía. Como ya estaban amaneciendo, los ángeles dijeron a Lot: vete. Y algo que vemos aquí es que estaba ya el juicio encima de las ciudades, pero estos personajes no tomaron en serio lo que Lot les decía de que el Señor iba a destruir la ciudad. Y sabes, esa es una de las cosas que yo personalmente me he encontrado más frecuente en la vida de las personas. Que la gente no cree que las cosas de Dios son en serio. Que la gente no piensa que tarde o temprano va a haber un juicio por toda la maldad que hay en este mundo, y Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Y esto se ha vuelto como un cuento, ¿verdad? Yo creo que mucha gente lo sabe, el juicio, lo hemos escuchado, pero se ha vuelto más como una historieta, como una fantasía, como un cuento. Ah, sí, el día del juicio, pero realmente la gente no lo toma en serio, porque si lo tomáramos en serio, nuestras vidas cambiarían radicalmente. Y quiero pensar que aquellos que nos hemos vuelto a Cristo, tomamos en serio esto. O sea, si estamos conscientes de que tarde o temprano va a suceder esto. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, mira cómo todo lo que hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
lo encontramos en el Nuevo Testamento, dice la Escritura. Sobre todo tengan esto en cuenta, está hablando el apóstol Pedro, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos. Y que en son de burla, porque curiosamente es la gente que más se burla, ¿verdad? De esto, la gente que no respeta a Dios, que vive conforme a sus malos deseos, que vive conforme a sus pasiones. Dice, y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Dice, ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado, ¿verdad? Y yo creo que la gente ve esto y dice, bueno, pues ya vino Cristo, ya murió Cristo, ya cayó el Imperio Romano, después vinieron los franceses y ya vinieron los ingleses y ahora los americanos y han pasado la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y ya descubrimos América y Jesús nomás no regresa. No, en son de burla. ¿Y Jesús dónde está? No, que iba a regresar. Dice, esa gente no quiere darse cuenta desde que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra. Que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen aún están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, y esta es la parte que más me encanta, dice, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Amén. Así es que, primeramente de entrada, esto va a suceder. Y obviamente también algo que tenemos que tener claro, que los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos, ¿verdad? Si hablamos en matemáticas espirituales, han pasado solamente 2 días desde que Cristo murió. Solamente van 2 días. Pero de que Dios va a regresar y que va a haber un juicio, lo va a haber. Pero la cuestión de que Dios está tardando o está esperando es porque quiere darle la oportunidad a todas las personas de que puedan volverse a Él. Esa es la razón por la cual Cristo no ha regresado y de lo cual yo estoy agradecido, porque si Cristo hubiera regresado antes de yo volverme un cristiano, pues no tendría la esperanza de llegar algún día a estar en la presencia de Dios, de tener la vida eterna. Amén. Pero de que va a suceder, va a suceder. Y de que nos vamos a encontrar personas que en son de burla, yo no sé si abiertamente o quizás interiormente en el corazón, van a burlarse de nuestra fe y de lo que creemos, ¿verdad? Pero al final, como lo vimos en los capítulos, y no lo digo en un mal sentido, el que ríe al último, ríe mejor, ¿verdad? Al final, cuando todo esto suceda, se va a ver realmente claro quiénes creyeron en lo que Dios tenía para nuestras vidas. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar al capítulo 20 de Génesis, y le he titulado esta lección La misma piedra, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo creo que ya se les vino a su mente la canción, ¿verdad? ¿Cómo dice la canción? Los que son más viejitos, ¿verdad? De Julio Iglesias, era Julio Iglesias quien la cantaba, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Y parece ser así. Ok, en 1985 les comparto algo. El 19 de septiembre estaba yo en mi casa, en su casa, allá en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Vivíamos en el 3er piso de unos departamentos y estábamos ahí, y de repente empezó a temblar. Y empezó a temblar muy, muy fuerte, ¿no? Y recuerdo que mi mamá y mi hermana dormían en la otra recámara, y normalmente quienes han vivido en la Ciudad de México tiembla mucho, normalmente una vez al año tiembla, eso es casi de rigor, y bueno, ya ha habido varios terremotos o temblores importantes. Y mi mamá y mis hermanas, lo que hacía mi mamá es cuando temblaba,
nos ponía juntos en la recámara y ella se ponía a orar, ¿verdad? Lo que hacía. Entonces mi mamá fue por mi hermana y cuando venían de la otra recámara, la recámara donde estamos mi hermano y yo, fue tan fuerte el temblor que las tiró, ¿no? Y se levantaron o las zangoloteó, se levantaron y se vinieron a nuestra recámara. Y normalmente lo que yo hacía cuando temblaba, porque te decía que en México tiembla mucho, normalmente lo que yo hacía siempre nos asomábamos a la ventana, porque enfrente de nosotros teníamos un edificio de 12 pisos y teníamos 3 edificios de 20 pisos, ¿verdad? Eran las famosas torres de ahí que están sobre Reforma y se movían. Cuando estaba temblando, pues se movían las torres, entonces nosotros nos asomábamos para ver las torres cómo se movían. Entonces, en ese momento veo las torres y veo el edificio de 12 pisos y empiezo a ver que el tirol se le empieza a caer, ¿verdad? El enjarre, como decimos, el tirol, y de repente, ¡pum!, se vino para abajo. Y yo recuerdo, teníamos un árbol a 2 metros, 3 metros de la ventana de la casa y no se vio absolutamente nada, no veíamos nada, ¿no? Mi hermana se puso a llorar, mi mamá estaba que no lo creía y estábamos aterrados. Y ya recuerdo salir y recuerdo pasar por ahí abajo del pasillo del edificio Nuevo León y veo a un amigo se llama José Luis, y lo veo y le vi la cara y lo abracé y en ese momento dije, toda su familia estaba adentro, ¿no? A raíz de eso mi mamá tomó la decisión de cambiarnos, de mudarnos, ¿verdad? Fue muy fuerte, perdimos muchos amigos. Y fue una presión una experiencia muy fuerte. Yo por varios años tuve pesadillas acerca de que empezaba a temblar y no nos salíamos de la casa, no nos salíamos tenemos que salirnos y no nos salíamos de la casa. Pero bueno, quiero compartirles esto porque nos encontramos en el capítulo 20 del libro de Génesis y inicia el capítulo, dice: Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar entre Cades y Sur. Algunos comentaristas piensan que la razón, porque no hay una razón justificada para que Abraham se moviera de esa ciudad, salvo la tragedia que había pasado. Abraham había tenido un encuentro con Dios, acabamos de verlo en el capítulo 19, se vuelve nuestro héroe, ¿verdad? Cuando valientemente intercede delante de Dios por estas 2 ciudades y tiene ahí un jaloneo con Dios y le dice: Dios, discúlpame, ¿verdad? A lo mejor soy muy imprudente, soy muy grosero, pero si encuentras tan solo 20, si tan solo son 15, si tan solo son 10, en fin. Y lo que finalmente sucede, lo que dejamos en el capítulo 19, es que Abraham ve la planicie y ve la destrucción de estas 2 ciudades y ve que el fuego sube como si fueran hornos, ¿verdad? Y quizás eso fue algo muy impactante para Abraham y él toma la decisión de moverse de ese lugar sin necesidad de que hubiera otra razón de peso. Como les decía, estamos muy emocionados de ver a Abraham, ¿verdad? Si dices, ese Abraham, ¿verdad? Ahora sí está agarrando la onda, ¿verdad? Y intercediendo ahí por Dios y siendo recto y tratándolo bien y teniendo compasión de las personas y se está convirtiendo en el padre de la fe. Pero lamentablemente en el capítulo 20 Abraham vuelve a cometer otra burrada, ¿no? Literal, otra tontería. Y vuelve a tropezar exactamente con la misma piedra que tropezó hace algunos años. Génesis 22 dice: estando allí, decía que llegó a esa región, dice, y estando ahí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer, ¿verdad?
En Génesis 12:10 vemos que Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Llega ahí, hay una gran sequía, Abraham titubea en su confianza y en su fe en Dios y va y busca refugio en Egipto, ¿verdad? Y cuando llega a Egipto, hace exactamente lo que está haciendo aquí, ¿no? Y llega y presenta a Sara como su hermana, ¿verdad? La presenta como su hermana y el faraón la toma como mujer y también Dios entra ahí en acción y le dice a Abraham, pues ¿qué me has hecho? Esta mujer es tu esposa. Y el faraón dice, ¿sabes qué? Váyanse de aquí. Y le dice, vete a Abraham, le da cosas, dice, yo no quiero problemas, ¿no? Han pasado varias situaciones y vemos cómo la fe de Abraham se ha fortalecido, pero hay una realidad, es que cada uno de nosotros en algún momento vamos a regresar a nuestros viejos patrones. Te voy a explicar más o menos lo que pasa. Cuando te bautizas, llegas, traes todas tus cosas, ¿verdad? Todas tus necesidades, entiendes la Biblia, te arrepientes, confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te bautizas para el perdón de los pecados y ese periodo es increíble, ¿no? Y te sientes tan animado y estás tan contento de tu vida, está cambiada, te sientes limpio, hay una santidad tremenda y quieres anunciar y decir a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero aquellos que tienen más de 10 años saben perfectamente lo que viene después, ¿verdad? Tarde o temprano, la emoción se va a acabar y llega la convicción. Y van a venir a nuestras vidas a atacarnos esos mismos patrones. Y luego dices, bueno, pues si yo ya había dejado mi mal genio, ¿verdad? O sea, otra vez. Bueno, si yo ya me había arrepentido de mi pureza, ¿verdad? Y ya había dicho y me sentía tan fuerte. Y otra vez, ¿verdad? Bueno, si yo ya había cambiado esto de las mentiras o mi economía ya le había puesto orden. Y otra vez, ¿me explico? Porque esa es la tendencia en el corazón del hombre. Algo que es interesante y que es bien padre poner en contexto es que la primera vez que sucede esto, en Egipto, Sara tenía 65 años. O sea, no era una jovencita, ¿me explico? No era alguien que digas, wow, ¿no? Aunque, fíjate, algo que encontré muy interesante es que la mayoría de la literatura antigua habla acerca de la belleza de Sara, que aún siendo una mujer mayor, era una mujer muy hermosa, era una mujer muy atractiva. Y Abraham lo sabía. Y por eso le decía, a donde quiera que lleguemos, tú vas a decir que eres mi hermana, así no me van a matar, porque cuando te vean y vean lo hermosa que eres, se van a querer deshacer de mí. Cuando está pasando esto, Abraham tiene 100 años, casi 100 años, está rondando en sus 100 años. Sara tiene 90 años. Pero algo que es interesante es que quizás no es una cuestión de belleza o de atracción. Para este entonces Abraham era un hombre muy poderoso, era un hombre muy rico, tenía más de 300 criados a su servicio que él les pagaba y que mantenía a sus familias. Se había vuelto un hombre muy próspero. Y la costumbre que se tenía en ese entonces es cuando encontrabas a alguien así, próspero, rico, poderoso, tú establecías una alianza con esa persona a través de casarte con algún familiar. Por eso cuando Abraham llega, ¿verdad? Y presenta a Sara como su hermana, Abimelech le dice, ok, me voy a casar con ella para que tú y yo vamos a ser amigos, ¿ok? Porque quiero tenerte de mi lado. Esa es la razón. En Génesis seguimos leyendo, Génesis 23 dice, por aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo. Hemos estado hablando acerca de las diferentes maneras en que Dios se manifiesta, ¿verdad? Acerca de visiones, acerca
de encarnar, que lo vimos en el capítulo 19, ¿verdad? En el capítulo 18, hay varias maneras en las que Dios se manifiesta, ¿verdad? Y en este caso, a Abimelech, Dios se le manifiesta a través de un sueño. Dice, pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo, vas a morir. En otras traducciones dice, eres un hombre muerto. Dice, porque la mujer que has tomado es una mujer casada, ¿ok? Fíjate, es bien interesante esto. En este momento no hay nación de Israel, no hay pueblo de Dios, solamente está Abraham con la promesa, ¿estás de acuerdo? Tampoco hay ley, la ley no ha venido, Moisés no ha traído la ley al pueblo judío, Moisés no ha ni siquiera nacido, ¿me explico? Solamente está Abraham y la promesa, ¿verdad? Pero al parecer Dios se comunicaba con las personas. Si bien es cierto, Abraham era el escogido, pero Dios también se comunicaba con las personas, y por lo que entendemos en este pasaje de la Biblia, hay personas que no eran las escogidas, pero que tenían una conciencia de Dios, y para vergüenza de todos nosotros, este hombre va a resultar ser más íntegro y recto que el mismo Abraham. Vamos a continuar leyendo. Génesis 24. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó. Fíjate cómo se dirige a Abimelech. Mi señor. Abimelech se dirige a Dios en el sueño y le dice, mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana y ella también afirmó que él es su hermano. O sea, los dos mentirosos. Abraham la presenta como su hermana y Sara dice, sí, soy su hermana. Imagínate. Wow. Dice, y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe. No he hecho nada malo. Dice, bueno, Dios, pues a mí me dijo que era su hermana, yo no he actuado mal y ella me lo confirmó. O sea, tú vas a hacer algo injusto y vas a matar a un hombre que ha obrado bien. Y Dios le contestó en el sueño, esto está pasando en el sueño. Dice, yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe. En otras traducciones dice, yo sé que eres una persona íntegra. Esta es la primera vez que aparece la palabra íntegro en la Biblia. Y se refiere a Abimelech, Dios se refiere a Abimelech como un hombre íntegro. Y no es el escogido, y no es el cristiano, y no es el discípulo, pero es un hombre íntegro. ¿Ok? Dice, por eso no te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Cuando alguien comete adulterio, engaña a su esposo y a su esposa, obviamente peca contra su esposo, ¿estás de acuerdo? Peca contra sus hijos, porque el dolor que produce eso en la familia es devastador. Peca contra toda la familia, peca contra todos los amigos que asistieron a su boda y que vieron las promesas que se hicieron en ese lugar delante de Dios. Pero debemos de entender que lo más importante y por encima de todas las cosas, cuando alguien peca de adulterio, peca en contra de Dios. Pecamos en contra de Dios. Por eso la Biblia habla tanto acerca de tener temor de Dios. Amén. Porque si tenemos temor de Dios, no lo vamos a hacer. Aunque mi mujer, aunque mi esposo me haya provocado, me haya abandonado, no me pele, no me atienda, lo que quieras. Como tú tienes temor de Dios, no lo vas a hacer.
Como te decía, para vergüenza de Abraham, este Abimelec resultó ser mucho más íntegro que él. Y estaba pensando que uno de los errores que podemos tener como cristianos, como discípulos, como personas que venimos a la iglesia, es que nuestra tendencia es juzgar a los incrédulos, ¿verdad? Pues él no cree en Dios, ¿sí? Pues no, son un desastre. Pero déjame decirte algo. A veces hay personas que sí efectivamente no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, que sí efectivamente no se han bautizado para el perdón de sus pecados, pero que la verdad son mucho más rectos e íntegros que varios de los que andamos por aquí. Y tú dices, mis respetos. No es cristiano, no es un discípulo, pero vive mejor que uno que conoce a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Estamos? Tenemos que tener respeto sobre las personas, ¿no? Amén. O sea, yo sé, es una buena persona. Yo sé que las personas buenas no van al cielo. Las personas arrepentidas son las que van al cielo, según lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no quita que nos podamos encontrar con gente que tú dices, wow, mis respetos, la verdad, la vida que llevan, mira, es una persona que está con su esposa, está con sus hijos, trabaja, una persona bien. Una pregunta que me hacía yo como joven discípulo, no sé si alguna vez te la hiciste tú, es ¿qué va a pasar con este tipo de personas? ¿Qué va a pasar con las personas buenas, íntegras, no sé, íntegras, que por alguna razón no les ha llegado la buena noticia de Cristo? ¿Qué va a suceder con ellos? Era algo que a mí me golpeaba y decía, pues, ni modo, que pues, hay mucha gente que no ha alcanzado, que el evangelio todavía no la ha tocado, que nadie le ha compartido, que nadie le ha enseñado. ¿Me explico? No solo en el mundo occidental, pero te vas al mundo oriental y todavía es más. ¿Me explico? Estábamos en Indonesia y es diferente. Es la primera vez que estaba en un país donde la mayoría no es cristiano. Allá los cristianos son minoría. La mayoría son musulmanes. Y dices, ay caray, sí cambia, sí es diferente. La gente no cree lo mismo que tú. Aquí vamos desde Canadá hasta Argentina y la gente es cristiana en su mayoría. Pero vas a un país de casi 230 millones de personas donde la mayoría no creen en Cristo. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con estos Abimelecs? Romanos 2:12 tiene la respuesta. Dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés, perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, es decir, nosotros, ¿verdad? Tenemos la ley, que tenemos el evangelio, dice, por medio de esa ley serán juzgados, ¿verdad? Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Amén. Otra vez, obediencia. Fe es obediencia, ¿ok? Dice, porque cuando, esto es lo que me encanta, dice, porque cuando los que no son judíos, ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita ¿en dónde? En su corazón. Su propia conciencia, lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán en el día que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio, ¿verdad? Hay una conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y hay personas que aunque no conozcan al Dios verdadero, saben lo que es correcto. Y se conducen de esa manera. Y de esa manera van a ser juzgados. Pero déjame decirte algo. Tú y yo ya no entramos ahí. Y aunque estés de visita, aunque no seas miembro de la iglesia, tú ya no cabes ahí. Tú ya no entras ahí. Porque tú el día de hoy estás escuchando el evangelio, estás escuchando la palabra de Dios y nosotros vamos a ser juzgados por medio de la ley de Cristo.
Amén. Eso yo descansé, yo dije, amén, Dios. Gracias. No tengo gente así, no tengo, ¿verdad? Pero no sé por qué yo descansé. Yo dije, ay Dios, como que esto sí me estaba atormentando. Esa gente va a ser juzgada de acuerdo a la ley que está escrita en su corazón. Continuamos, Génesis 27 dice. Pero ahora, devuélvele su esposa a ese hombre. Y mira lo que dice aquí. Porque él es un profeta. Como decimos aquí, ¿verdad? ¿Neta? Rogará por ti que vivas, pero si no se la devuelves tú y los tuyos, ciertamente morirán. Aquí es cuando vemos la gracia de Dios. Y de verdad que vemos a Abraham y dices, chale, puras fallas con este cuate. O sea, dices, está lejos de ser el superhéroe de la fe, ¿no? Y eso me encanta porque es algo que hemos estado hablando, de que la Biblia va a decir la verdad. No, Abraham era increíble, todo lo hacía bien, súper devoto y no pecaba. No, hacía unas cosas, dices, terribles. Pero a pesar de eso, Dios lo veía como ¿qué? Como un profeta. ¿Qué es un profeta? Un hombre que habla de parte de Dios. Y a pesar de todas estas cosas, Dios lo veía como un profeta. Cuando veo la vida de Abraham, y te digo que todo lo del Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No sé a ti, pero a mí se me viene Pedro. Y dices, ay Pedro, puras fallas, no hombre, ¿verdad? Puras, híjoles, dices, ay este cuate, ¿no? Pero Jesús decía, tú eres Pedro, tú eres la roca, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Siempre creyó en él. ¿Y sabes qué es increíble? Que Jesús murió y Pedro la volvió a regar. Y ya no estaba Jesús, ¿verdad? Pero estaba Pablo y le dio un llegue, ¿no? Y le dio su ayudada. Cuando veo estos ejemplos, hay otro ejemplo que me impacta a mí mucho y es la iglesia de Corinto. Y digo, amén, cuando veo la iglesia de Corinto y veo la iglesia de Guadalajara, digo, amén Dios, gracias. Qué increíble iglesia es la iglesia de Guadalajara. La iglesia de Corinto era un desastre, unas cosas terribles, unas barbaridades tremendas, pero cuando Pablo se dirige a ellos dice, la iglesia de Cristo que está en Corinto. A pesar de todas las necesidades que tenía la iglesia, que había cosas terribles pasando, seguía siendo la iglesia de Cristo. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces aquí en la iglesia alguien se equivoca, alguien la riega, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque ve un error, aquí no es, me voy a la otra. Ya nada más se equivocan en la otra y me voy a la otra. Y así se la pasan brincando de iglesia en iglesia, en iglesia. A pesar de las necesidades que tengamos nosotros como personas, sigue siendo la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en un nivel más personal, y quiero animarte porque en algún momento me ha pasado. Hay veces que decimos, no, pues así Dios cómo me va a utilizar, ya la regué, pero bien feo. Recuerdo haber platicado con un hermano, hizo algo muy triste, muy lamentable, y uno de sus miedos decía, ¿sabes qué? Es que Dios ya no me va a usar, ya Dios ya no me va a usar. Y era una de las cosas que más le entristecía, que más inseguro le ponía, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Si tú te arrepientes de corazón, la Biblia dice que es borrón y cuenta nueva. Y obviamente va a un proceso, Dios va a tratar tu corazón, pero va a haber oportunidades para servir. Y gustosamente el día de hoy está volviendo a servir. Encontró que Dios puede utilizarlo. Quiero animarte, porque te vas a equivocar, porque vas a pecar, ¿sí? Pero a pesar de eso, Dios sigue creyendo en ti. Amén. Génesis 28 dice, al día siguiente por la mañana Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Al oírlo ellos tuvieron mucho miedo. ¡Wow! Esto me encanta.
Entonces Abimelech les dice, miren, está pasando todo eso y la gente de su pueblo dice, se llenaron de temor porque dice, esto va a ser terrible. Si tú te acuestas con la mujer de ese hombre, es una mujer casada, esto va a ser terrible, nos va a afectar a todos. Después Abimelech, y esto es importante ahorita por lo que vamos a ver, por lo que va a pensar Abraham más adelante, dice, después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, me encanta esta conversación, fíjate. Mira lo que has hecho. ¿En qué te he ofendido? ¿Qué mal te hice? ¿En qué te dañé? Para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente. Yo pienso, ahí la cara de Abraham se le ha de haber caído de vergüenza. Estamos en buena onda. ¿Por qué haces estas cosas? Mira lo que dice aquí la escritura. Esas cosas no se hacen. Como dirían por ahí, esas son canalladas, esas son bajezas. Si alguien te está tratando bien, si alguien te está abriendo las puertas de su casa, si alguien te está diciendo ven, tú no vienes y haces una tontería de esas. Y es lo que Dios está haciendo. Él nos abre su reino. Y no podemos llegar y venir a la iglesia y andar con nuestros rollos, con nuestras trampas, con nuestras mentiras. Así le habló Abimelech a Abraham. Bueno, perdón, otra dice ahí en el 10. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿En qué andabas pensando cuando hiciste esto y nos ibas a meter en esta bronca tan fuerte? ¿Qué andabas pensando? Ahorita vas a ver lo que andaba pensando. Génesis 20:11, y Abraham le contestó, yo pensé, y ese es el problema, que Abraham pensó. Que Abraham pensó, dice, yo pensé que en este lugar no tenía ningún respeto a Dios. El que no tenía respeto de Dios era él. Es la clásica de ver el tronco, la paja, y no ves el tronco, ¿verdad? El que estaba mostrando que tenía temor de Dios era Abimelech. Su gente estaba espantada, había un temor de Dios, pero Abraham dice, es que yo pensé que en este lugar no tenía ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Eso fue lo que él pensó. Y mira, dice, pero es cierto que ella es mi hermana, mañosón, ¿verdad? Fíjate, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, por eso pude casarme con ella, ¿verdad? Y es cierto, en este tiempo tú podías hacer eso, todavía no viene la ley, después va a venir la ley en Deuteronomio y dice, tú no puedes hacer eso, tú no te puedes casar con la hija de tu mamá o con la hija de tu papá, después de la ira, pero aquí sí se podía. Y Abraham dice, es que es hija de mi padre, pero no de mi madre. Entonces sí, somos hermanas. Sí, pero tú no vienes con ella con una relación de hermanas. Es tu esposa. Tú no vives una relación con ella de hermanos. Es tu esposa. Pero es cierto, es que ella es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir, en otras traducciones dice de vagar, de andar errante, de la casa de mi padre le pedí a ella que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Ya nos dimos cuenta que lamentablemente Abraham y Sara no tenían una relación del tipo espiritual como pareja, como matrimonio, ¿no? Tenían muchas necesidades. Imagínate que está ahí Abraham dando sus votos y verdad, están casados y dice, pues ¿sabes qué? A donde quiera que vayamos, que haya peligro, tú dices que eres mi hermana, ¿ok? Y Sara dice, sí mi amor, te amo, encantada, sí, yo voy a decir que eres mi hermano, ¿verdad?
Lo que es interesante es hasta dónde estaban dispuestos ellos a llevar esta mentira. Hasta dónde la iban a llevar. Ya lo habían hecho una vez en Egipto y Sara estuvo a punto de acostarse con el faraón. No les importaba. Y ahora, después de todas las promesas que habían recibido de Dios, los testimonios, iban a hacer lo mismo, y Abraham estaba dispuesto a que se acostaran con su mujer. ¿Y sabes qué? Sara decía, sí. Esta es una relación donde la pareja no se ayuda espiritualmente. Donde Sara no le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo que me ofreces como tu hermana y este señor quiere ser mi esposo? Ella no paró. Ella dijo, sí. Y Abraham, con su falta de carácter y su falta de liderazgo espiritual, regaba la sopa. El error más grande aquí fue Abraham de yo pensé, yo me imaginé. El miedo nos lleva a perder nuestra confianza en Dios y a buscar nuestra seguridad en nuestra propia inteligencia. En Proverbios 3, del 5 al 8 dice, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Qué estaba haciendo aquí Abraham? Confiando en su propia inteligencia y no en Dios. Y así nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos en situaciones donde nos vemos amenazados, empezamos a confiar más en nuestra inteligencia. En vez de pensar a Abraham, lo que tuvo que hacer es orar, buscar a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando estemos en una situación. No, pues voy a pedir prestado, ¿verdad? Mi cuñado, si no, pues él sí, fulano de tal, él si tiene lana, él me va a apoyar, sutanita, le hacemos acá. Y empezamos acá a arreglar todo con nuestra propia inteligencia, ¿verdad? En vez de decir, Dios, ayúdame, ya la regué, ya me metí en un problema, dame sabiduría, dame dirección. Y no empiezo a confiar en mi propia inteligencia. Abraham pensó que no tenían temor, y el que resultó que no tenía temor de Dios era él. Lección aquí: una media verdad con el propósito de engañar es una mentira completa. ¿La quieres más fácil? Medias verdades son mentiras. Y cuando estaba leyendo esto, me sacudió fuerte. Porque en muchas ocasiones yo me he visto ahí, con medias verdades. Y una media verdad siempre es una mentira. Si nosotros vamos a seguir a Cristo, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser rectos, como Dios vio a Abimelech. Amén. Siempre va a ser nuestra lucha regresar a nuestros patrones viejos pecaminosos, ¿ok? Algo que es interesante, dice aquí en el versículo 13, cuando Dios me dio la orden de salir, en otras traducciones de vagar, en otras traducciones de andar errante. Yo no sé si de aquí viene la famosa frase de andas como judío errante, ¿verdad? Que andes ta. Pero esta cuestión de andar errante, esta palabra en hebreo de andar errante aparece unas 50 veces en el Antiguo Testamento y siempre se usa de manera negativa. Se refiere a los animales que andan ahí, se refiere a los borrachos, se refiere a esas personas que andan seducidas por el pecado, se refiere al camino del mentiroso, se refiere al profeta que guía a la gente con mentiras, ¿verdad? Y ahora Abraham parece que le empieza a echar la culpa a Dios, ¿verdad? Pues es que ¿para qué me dices que yo estaba bien allá en Ur y por tu culpa que me dices que salga y que ande allá, ahora estoy en esta situación? Otra vez no tomó su responsabilidad. Como te decía, este era un acuerdo que ellos tenían. Ellos sabían, cuando lleguemos a una situación y hay un problema, tú dices esto y así lo arreglamos. Tenemos que tener un respeto a Dios. ¿Te suena esta historia conocida? ¿Te suena? Ahí te va. Hechos 5:1.
Pero hubo un hombre llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quitándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Dice: ¿acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? Y mira lo que dice ahí después, esto es muy importante: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron los jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad de arrepentirse, de confesar, de decir la verdad. Y mira lo que dice ella. Ella contestó: sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba a quién? Al Espíritu del Señor. Dice: ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposa y ahora te van a llevar a ti también. En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Ahí es cuando la gente ya perdió la brújula. Ya no entienden que estamos en el reino de Dios, que estamos en la iglesia, que esto es algo espiritual. Así estuvieron de perdidos Abraham y Sara, y así estuvieron de perdidos Ananías y Safira. Pedro le dice: no nos has mentido a nosotros, le has mentido al Espíritu Santo, le has metido a Dios, te vas a meter en un problema. Y Dios lidió con esta situación para dejar un precedente aquí en la iglesia, ¿me explico? De que andar echando mentiras y poniéndose de acuerdo para mentir al Espíritu del Señor te va a meter en un problema. Y no conmigo. La bronca no era con Pedro. Tú tienes un problema con Dios. Y ten cuidado, porque va a haber consecuencias. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Sí. ¿Se bautizaron para el perdón de sus pecados? Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de arrepentirse? Sí. 2 veces. Pero prefirieron seguir con sus mentiras. Génesis 20:14. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa Sara, además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, y le dijo: mira, ahí tienes mi país, escoge el lugar que más te guste para vivir. Te digo que aquí el mundano salió más espiritual que Abraham. Mira cómo lo trató. Lo metió en una bronca, lo hubiera podido tratar mal, pero dijo: ahí muere, ahí está mi país, busca dónde irte a vivir. Qué vergüenza que a veces un no creyente tenga un mejor ejemplo que alguien que conoce de Dios. Lo triste de todo esto es cómo le compartía su fe a Abraham a esta persona. Perdió la oportunidad de dar su testimonio. Así pasa cuando andamos chuecos. ¿Qué le compartimos a gente? ¿Qué le vas a decir? ¿Que Dios es increíble? ¿Que Dios está cambiando tu matrimonio, tu vida? ¿Sigues igual? A Sara le dijo, le dio otro llegue ahí a Sara, le puso una humillada, ¿verdad? Dice: lo que le he dado a tu hermano, no porque dices que es tu hermano, ¿verdad?
Ahí está. Lo que le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Imagínate. Él le pudo haber puesto una trapeada así fea. Dijo, ahí va esto, para que nadie hable mal de ti. La cuidó. Entonces Abraham oró a Dios y Dios lo devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervos para que pudieran tener hijos, pues por causa de Sara el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Algo que tenemos que entender es que Dios siempre está en control, amén. Y tenemos que tener cuidado de que nuestra tendencia va a ser regresar a nuestros patrones del pasado. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Y hombres y mujeres que cada día recordamos las palabras de Dios, las promesas de Dios a través de leer su palabra. Porque cuando estés en medio de la prueba, si no andas agarrado de Dios, lo que acabas de ver ahorita es lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Qué increíble Abimelech, ¿verdad? Dices, qué tipazo este cuate. ¿Cómo no lo hicimos discípulo, verdad? Pero bueno, Dios tiene planes increíbles para las personas y busquemos esos hombres y esas mujeres que están por ahí afuera, que de veras tienen convicciones de vivir rectos y que lo único que les hace falta es volverse a Cristo. Les amo mucho, que Dios los bendiga, buenas tardes.